por 6 meses. Día con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí. Ya. A ver, vamos a empezar con la lista. Está Felipe Banda, Presente. Dominica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Dania Costales, Presente. Brian Cruz, Esteban Espín, Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Presente. Estrella. Buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Quién me dijo presente ahorita? Esteban Espín y yo, Giancarlo Estrella, Inge. Jocelyn Gómez. Presente, buenos días. Sí. Buen día. Marcelo Wilcatoma. Presente, Inge. Francisco Imaicela. Presente. Michelle Jacome. Anderson Lara. Presente. Presente, Inge. Yo. Steve López. Presente, Inge. Juan Martín Narváez. Presente, Inge. Alex Ortega. Y Jorge Ortega. Aquí presente. Kevin Pazimiño. Renato Povea. Presente. Pazimiño era el que tuvo algún problema. Sí, Inge. ¿Y qué pasó con él? ¿Saben? Porque me dijo que iba a volver entonces y no. Yo creo que ya tiene 6 faltas o 5 faltas. ¿No saben qué pasó? No, Inge, capaz ya mismo se conecta también. Ah, bueno. Roosevelt Romero. Presente, Inge. Me he saltado Ariel Román. Marcelo Saltos. Presente, Inge. Kevin Samaniego. Presente, Inge. Y Brian Solís. Presente, ingeniero. Miguel Veloz. Presente, ingeniero. Ángeles Vera. Presente, Inge. Carlos Urit. Presente. Inge, buen día. Inge, ¿sí me escucho bien? ¿Quién me dice? Ángeles.
A ver, sí te puse. ¿Quién más me decía? Yo también, Inge, si me puede poner en lista, por favor. ¿Quién? Kevin Paz y Miño. Ah, ya. ¿Qué pasó contigo? ¿Ya arreglaste lo de las faltas? Inge, yo hablé con el director de carrera y me dijo que tengo que hablar directamente con cada profesor y enseñar a cada profesor el justificativo, el certificado médico. Bueno, mandarás eso para ver Inge, disculpa, yo también. que no se te carguen las faltas. ¿Quién me dice? Canto. Gracias. Bueno, me pidieron que el examen le pasemos para mañana. Espero que todos hayan estado de acuerdo y bueno, sería el examen con ustedes desde las 9 más o menos hasta las 10:30. Y primero sería la parte teórica, luego la práctica. Tienen que conectarse a la reunión de Zoom, por favor, con las cámaras prendidas para que puedan dar el examen sin problema. ¿Estamos todos claros con lo del examen o alguien tiene alguna duda? ¿El práctico cuánto tiempo va a durar, Inge? Disculpe. Y la práctica más o menos una hora, entre una hora y una hora y cuarto. Y la teoría tendrán, yo estimo que va a ser alrededor de 8 preguntas que tomen entre 13 a 15 minutos. Entonces ahí es el tiempo que tendrán. Listo, Inge, muchas Entonces, gracias. eso sí, conectaránse a tiempo porque la teoría tiene el tiempo limitado. Entonces, a veces si no se conectan puntuales pierden bastante tiempo. ¿Alguna otra duda, Ali? Bueno, entonces, como lo que me dijeron, vamos a tratar de hoy avanzar un poco con lo que es la unidad 2. Y después, yo diría, podemos avanzar de una sola, veamos cómo nos va con el tiempo. Para que no sea demasiado larga la clase de hoy día. Entonces, hasta ahí, la última clase de la anterior semana vimos la dotación. ¿Estamos todos claros qué es la dotación? La razón de obtener los caudales medio diario, máximo diario y máximo horario. ¿Qué me dices, Carlos Urito? Sí, sí, con ese ejercicio sí quedó claro. En la prueba va a ir un ejercicio así, disculpe. Tengo que ver que los tomo, pero tampoco les voy a decir esto, los tomo. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el proceso para definir estos caudales? ¿Y para qué nos sirven estos caudales? Tú mismo, Carlos. O sea, en sí es para ver el consumo que va a tener una población, como le hicimos a un cierto tiempo. Sí, después del periodo de diseño normalmente, sí. Pero ¿cómo funcionaría? ¿Con qué caudal crees que generarías el diseño? Inge, perdón que le interrumpa. ¿Puede subirle ¿Sí? una diapositiva más a la 69, por favor? Quiero ver unas cositas y no me olvidé de anotar. Entonces, ¿qué me dices, Carlos? ¿Qué crees? O sea, ¿tienes claro ya el proceso y para qué nos sirve? Entonces, ¿Para qué nos sirve no tanto el proceso, sí? Con el ejercicio, claro. ujú. Ya, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto?
en esencia, lo que buscamos es primero determinar la dotación bruta, que es la cantidad de agua que va a consumir cada habitante. Y esta dotación bruta nos sirve para determinar el caudal medio diario. El caudal medio diario es importante porque es una forma de que nosotros podamos evaluar qué caudal debemos abastecer. Ojo, no es el caudal de diseño, sino el caudal que vamos a abastecer en promedio, por así decirlo. Obtenemos el caudal máximo diario, este sí, para ya generar diseños, y el máximo horario también para generar diseños. Entonces, esa es la razón para que ustedes, esta es la base para que ustedes puedan determinar el tamaño del diseño. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Ustedes primero tienen que determinar la población, ¿no es cierto? La población futura al final del periodo de diseño. Entonces, cuando ya tengan determinada la población, tienen que generar un análisis de la dotación neta. Para la dotación neta, ustedes necesitan analizar cuánto consumen los usuarios domésticos, cuánto consumen los usuarios no conectados, si es que hay, cuánto consumen los usuarios comerciales, cuánto consumen los usuarios industriales, cuánto consumen los usuarios institucionales. Y si por otro lado hay algún consumo especial que nos involucre. Entonces, si ya sabemos cuánto consumen todos estos, yo puedo sacar la dotación neta total, que me va a dar el valor de consumo por habitante, ¿sí? Neto. ¿Cuál es la importancia del neto? Que ahí estamos considerando si es que el sistema fuera perfecto, cuánta agua necesitaríamos. ¿Qué pasa? El sistema no es perfecto, el sistema tiene varias fallas y la falla que nos puede generar problemas importantes son las pérdidas. Las pérdidas vienen dadas por el índice de agua no contabilizada. Entonces, para yo obtener este índice tengo que irme. Mi planta de tratamiento me produce X valor. Mi tanque de almacenamiento maneja Y valor. Y la facturación del servicio, Z valor. Entonces, con estos tres valores yo ya puedo generar una relación y determinar cuánto realmente se pierde. Entonces, yo determino mi índice de agua no contabilizada y obtengo la dotación bruta. La dotación bruta nos importa, ¿por qué? Porque es, en esencia, cuánta agua realmente yo tengo que generar o tratar para cada habitante. Cuando yo sé cuánta cantidad de agua necesito tratar para cada habitante, yo puedo determinar el caudal medio diario, que va a ser el caudal que genera esta dotación bruta, ¿sí? Y con el caudal medio diario ya puedo utilizar los factores, no se olviden, para caudal máximo diario de 1,3 a 1,5 en zona urbana, 1,25 en zona rural. Y este caudal máximo diario ya me sirve para hacer ciertos diseños. Este es el caudal máximo que se va a tener a lo largo de un periodo de un año. ¿Sí? Y por otro lado, el caudal máximo horario, que es el que faltaría aquí, que también depende de su factor, que le llamamos K2, que normalmente dijimos se maneja entre 2 o 2,2 hasta 2,5 en zonas urbanas y 3 para zonas rurales. Este caudal máximo horario también me sirve para diseños. Entonces, ¿está claro cuál sería el proceso para determinar los caudales? Sí, que sí está claro. Ya, perfecto. Inge, disculpe, Ajá. en el caso de las pérdidas, ¿cómo se podría hacer para que, porque yo tengo claro que en Quito son igual bastante las pérdidas, ¿cómo podría reducir eso? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Normalmente existen bastantes formas o políticas que se utilizan para reducir las pérdidas. Por ejemplo, una buena política para reducir el índice de agua no contabilizada es un buen mantenimiento, ¿no? Si nosotros damos un buen mantenimiento, por ejemplo, al tanque de reserva o o la planta de tratamiento, voy a reducir las fugas.
Entonces, un buen mantenimiento significa que yo vea si es que hay agrietamiento, si es que hay fugas, si es que hay rebose, ¿sí? Si es que algún conducto está teniendo fugas o está con alguna rotura y por ahí se va el agua. Entonces, esto es importantísimo. El mantenimiento es uno de los factores más importantes. Y después hay metodologías actualmente que nos sirven para determinar las fugas, porque el problema principal es, claro, se produce una fuga abajo de una calle y en muchos casos es difícil darnos cuenta hasta que no empiece a salir el agua ahí por alguna grieta en el asfalto. Entonces, por ejemplo, ahora hay métodos en donde se, se pueden colocar unas especies de robots y los robots lo que hacen es mediante un tipo de ondas que emiten, identificar si es que hay la posibilidad de una fuga. Entonces es una forma muy, muy interesante, muy innovadora, pero obviamente es difícil, ¿no? Porque nos tocaría primero identificar en qué tramos podría haber una fuga y ahí se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque normalmente las redes de distribución de agua en las ciudades son redes cerradas. Entonces, si por un lado se produce una fuga, se va a ir compensando. Entonces se vuelve bastante complejo darnos cuenta. Entonces, estos sistemas novedosos de robots suelen dar buenos resultados. Inclusive, si uno ya identifica una fuga, ahora hay estos robots que pueden entrar dentro del conducto, cuando ya son conductos más o menos grandes, ¿no? Si hablamos de un conducto pequeño, de una parte pequeña de la red de distribución, es mucho más difícil. Pero en conductos de un tamaño ya más o menos grande, pueden ingresar estos robots y generar lo que es, en algunos casos, ya la solución del problema y en otros identificar el punto exacto de tal manera que no tengamos que abrir toda la calle para arreglar una fuga. Entonces es complicado, sí, pero un buen mantenimiento y un buen control, yo diría que son las herramientas más importantes para identificar los puntos donde se generan estas pérdidas. Y por otro lado, la conciencia ciudadana, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que es un servicio, el agua, hay que pagar por ese servicio y la gente empiece a denunciar lo que son conexiones clandestinas, cuando empieza a haber conexiones directas sin medidor. Eso es importantísimo. En muchos casos la gente aprovecha. Y yo les digo, he visto un montón de casos en los cuales inclusive hay el medidor, pero se genera un bypass, como le llaman, que es una conexión para que uno abre una llave y funcione el medidor, uno abre otra llave y no funciona el medidor. Entonces, si logramos que la gente se mete en la cabeza que no es que son inteligentes por robarle al Estado, sino lo que están haciendo es un daño porque generan que no hay un buen control y obviamente eso va de la mano con la calidad del servicio. Entonces, esas campañas sí tienen buen resultado en varios sitios. Aquí en el Ecuador no ha habido realmente en muchos casos, inclusive cuando les cortan el servicio de agua porque no han pagado, la gente simplemente hace una conexión adicional y listo. Entonces, por ahí iría lo que es la reducción del índice de agua no contabilizado. Lo óptimo sería llegar a 20, 25%, que es un valor importante, pero ya es un valor normal, diría yo. Aquí en Quito estamos en zonas urbanas a más del 30, 35%, me parece, y en zonas alejadas o zonas rurales estamos sobre el 43 o 45%. Entonces, es súper alto. Imagínense, la mitad del agua que producimos se pierde. Entonces, ahí se necesita un poco de trabajar en varios frentes para que no se produzcan todas estas limitaciones, ¿no? Imagínense, de la mitad del agua, casi la mitad del agua que producimos no se factura. Entonces, obviamente, eso eleva los costos. ¿Está claro ahí? Sí, que sí está claro. Listo, entonces, ¿estamos todos claros con el proceso para la determinación de estos caudales? Creo que sí. Ya, entonces, nosotros tenemos que el caudal máximo se va a usar para generar el diseño del diámetro de la conducción. Alguien me preguntaba por qué se habla del diámetro económico, porque nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿no es cierto? ¿Qué diámetro uso? ¿Qué espesor va a tener este diámetro y qué material es el que yo recomiendo usar? Entonces,
En esencia, yo busco que sea un diámetro económico, que no sea un diámetro que eleve demasiado el costo del proyecto. También con el caudal máximo diseño la capacidad del tanque de regularización y la capacidad de la planta del tratamiento. Entonces, en esencia, aquí vamos a tener una idea con el caudal máximo de la capacidad de producción de la fuente de abastecimiento. Por otro lado, el caudal máximo horario, el de acá es el diario, ¿no? El caudal máximo horario va a ocuparse para lo que es el diseño de los diámetros de la red de distribución, o sea, ya las tuberías que generan la distribución de agua a los usuarios y la línea de alimentación de esta red de distribución. Entonces, aquí vemos que el caudal máximo horario va a ser mayor al caudal máximo diario. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que estamos diciendo aquí es que las tuberías de la red de distribución tienen que tener un caudal mayor para su diseño, ¿sí? Proporcionalmente, ¿no? Porque el caudal que hablamos acá para la conducción va a ser el que conduce toda el agua que va a la planta de tratamiento, el tanque de almacenamiento, mientras que acá hablamos de hablar de diámetros mucho más pequeños que manejan caudales más pequeños. Pero, en esencia, el concepto es que nosotros le preparamos a estos caudales, a estos conductos para caudales de mayor magnitud, por el hecho de que sí se puede dar el caso de que en un edificio estén utilizando la ducha en varios departamentos, se haya utilizado una cantidad importante de agua o se esté llenando la cisterna de todo el edificio. Entonces sí podemos llegar a caudales bastante grandes. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces esta es la tablita que presenta el Código Ecuatoriano de la Construcción, donde primero nos habla de la dotación de agua contra incendios. Se define dotación en función de la población en miles, el número de incendios que se tomarían como simultáneos dependiendo de la población, y la dotación por cada hidrante que estaría funcionando. Entonces aquí vemos que hay una serie de combinaciones, por ejemplo, para poblaciones de más de, sería desde 100.000, desde 200.000 habitantes, yo voy a tomar como que se producirían 3 incendios a la vez, y cada incendio va a consumir 25 litros por segundo. Si vemos este caudal de 25 litros por segundo, es un caudal bastante alto, es un caudal importante, ¿sí? Entonces, por eso se le considera el caudal contra incendios, porque los hidrantes son consumidores importantes de agua. Si ustedes ven una vivienda abriendo 2 duchas y utilizando 2 inodoros, probablemente consume menos de 1 litro por segundo. Entonces, tener 25 litros por segundo es un caudal súper grande. Y si ustedes consideran 3 hidrantes funcionando a la vez, serían 75 litros por segundo. Es un montón. Entonces, simplemente para que tengan más o menos en cuenta. Yo les diría, una población pequeña podría trabajar con caudales de 1 metro cúbico por segundo. Entonces, si ustedes ya ven 75 litros por segundo, sí genera un caudal importante. Entonces, también el Código Ecuatoriano de la Construcción nos dice los caudales para varios elementos del sistema de agua potable, para el diseño de varios elementos, tendríamos para una captación de aguas superficiales, el caudal máximo diario, ¿sí? Entonces aquí ya entra el máximo diario, más un 20% que funcionaría como un factor de seguridad. Mientras que en aguas subterráneas se mantiene el máximo diario más un 5%, o sea, le reducimos el factor de seguridad. Y podemos ver lo mismo en conducciones. La conducción de aguas superficiales, el mismo máximo diario más un 10%. Eso significa que la captación va a tener más agua que la conducción. Esto es bastante lógico. ¿Por qué? Porque normalmente se pierde agua durante la captación y el tratamiento que se le da. Y conducciones de aguas subterráneas, el máximo diario más un 5%. Entonces, ¿por qué se produce esta diferenciación? Porque normalmente en captaciones subterráneas nosotros manejamos caudales mucho más bajitos. Entonces, los caudales más bajos son más estables. Nosotros tenemos mayor posibilidad de utilizar esos caudales sin problemas si es que se hizo un buen estudio de la cantidad de aguas subterráneas y por ende nosotros podemos usar factores de seguridad más pequeños.
Ahora miren, la red de distribución, que ya es la que distribuye el agua a los usuarios, utiliza el caudal máximo horario, ¿sí? Decíamos es un caudal más grande, más el caudal contra incendios. Entonces por eso vemos que las redes de distribución normalmente están preparadas para caudales mucho más importantes. Y finalmente la planta de tratamiento trabaja con el máximo diario más un 10%. Lo mismo que estaría trabajando la conducción en aguas superficiales. Entonces, estas son las recomendaciones del Código Ecuatoriano de la Construcción. Simplemente, Inge, ajá, el caudal máximo horario es mayor que el caudal máximo diario, ¿verdad? sí, Ah, recuerden, ya. caudal máximo diario y caudal máximo horario se los puede sacar con un coeficiente K1 y un coeficiente K2 por el caudal medio diario. Y K1 normalmente está entre 1,3 y 1,5. Es 1,5, perdón. Mientras que el caudal máximo diario está entre 2, podemos decir 2 y 2,5. ¿Sí? Esto para zonas urbanas. Entonces, obviamente, vemos que es considerablemente más alto el caudal máximo horario. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, como ven, ya tienen todos los pasos de tal forma que se pueda generar una buena determinación de cuál va a ser el caudal con el que nosotros vamos a trabajar. Aquí les he puesto qué es lo que tiene o lo que maneja el municipio de Quito como parte de su plan maestro. ¿Y qué nos dice? En el año 2015, este plan maestro se hizo en el 2010, entonces en el año 2015 se esperaba incluir pozos de bombeo para abastecer 500 litros por segundo en la zona de Papayacta. Ya, ¿cómo se ve esto? Hemos dicho, ¿cómo se evalúa este gráfico? Esta línea que está aquí en amarillo representa la cantidad de agua que oferta el sistema del Distrito Metropolitano de Quito. O sea, en esencia, lo amarillo es cuánta agua hay para distribuir a la población. Lo verde es el crecimiento en un escenario de crecimiento bajo, un escenario optimista, podríamos decir. En azul tenemos un escenario de crecimiento medio, en donde que en realidad podríamos decir que es lo que se espera que crezca Quito. Y en rojo tenemos dos escenarios. Por un lado, un crecimiento alto, importante, pero asumiendo, nos dice una dotación ajustada. ¿Qué significa una dotación ajustada? Pues que nosotros estamos bajando la dotación por cada habitante. O sea, que se logra que la gente deje de consumir tanta agua. Mientras que acá tenemos un crecimiento alto con la dotación normal que se está manejando. Entonces, si ustedes analizan este gráfico, vemos que toda esta parte en que las líneas están separadas entre la roja y la amarilla, que es la roja es la más alta, todita esta cantidad de agua de aquí significaría que no tenemos forma de abastecerla. Entonces es un poco preocupante. En esencia, lo único que podríamos abastecer es, y no en todos los casos, el caso optimista. Entonces, si se ponen a analizar un poquito este gráfico, ven que realmente sí puede generar varias preocupaciones lo que es la disponibilidad de agua para Quito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí en el 2020 están indicando, ojo, esto se hizo en el 2010, que tenía que haber una reducción por los caudales ecológicos. No sé si se cumplió la verdad, voy a tratar de analizarlo. Pero, ¿qué significa esto? Probablemente Senagua dijo que los caudales que está tomando Quito son demasiado grandes, entonces hay que respetar caudales ecológicos y por ende redujo esta capacidad. Por eso, si ven, la disponibilidad de agua baja. ¿Qué se pretendía para el 2020?
generar pozos adicionales para compensar todo lo que va a bajar y también empezar a utilizar agua de los ríos orientales. La mayoría de agua de Quito viene de la zona del sur, tirado para el oriente, suroriental, de Papayacta, del Parque Nacional Cayambe-Coca, etcétera, etcétera. Entonces, la idea del municipio de Quito en el 2010 fue, vamos a generar un plan en donde toda el agua nueva que vamos a utilizar venga de las captaciones de ríos orientales. ¿Cuáles son las zonas de ríos orientales? Toda la zona cerca de San Miguel de los Bancos, Puerto Quito, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, nosotros vamos a ir a buscar el agua de esa zona, porque ven, la primera etapa, casi 1000 litros por segundo, la segunda etapa, 1200 litros por segundo, la tercera etapa, 1500 litros por segundo. Pero si ustedes se ponen a analizar, si no se cumplen estas etapas, probablemente se pueda generar un problema en lo que es el abastecimiento de agua para la ciudad. Entonces es un poco crítico, por eso les decía, en Ecuador tenemos mucha agua, pero como no generamos un buen manejo, puede volverse un problema a largo plazo. Entonces, está clarísimo aquí. Yo les diría, nosotros necesitamos generar una campaña de uso de agua. Puede reducirse dramáticamente el consumo. Si ustedes ven, si se reduce el consumo de agua en un 10%, probablemente tendríamos el cumplimiento de todos los escenarios. Ahora, por ejemplo, se planeaba la planta de tratamiento de Vindobona, la planta de tratamiento de aguas servidas, pero nunca se la incluyó como una forma de reutilización de agua. Entonces ahí tendremos un punto importante. Y aparte se nos habla de las medidas de conservación y optimización de la demanda que ayudan a diferir inversiones mayores. Entonces aquí nos da un poco de preocupación, ¿no? O sea, en esencia nos dice si podríamos diferir las inversiones mayores, que en este punto parecerían críticas, pero el problema es qué se está haciendo para generar estas medidas de conservación y optimización. Personalmente, yo no he visto ninguna campaña en el municipio de Quito para reducir el consumo del agua. Ni siquiera en las industrias veo campañas importantes que vayan enfocadas a eso. Entonces, como ven, por un lado tenemos bastantísima agua, pero por otro lado ya se empiezan a vislumbrar problemas importantes, ¿no? Esto va de la mano con el crecimiento dramático que ha tenido Quito, ¿sí? Eso también influye acá. El crecimiento importante que si se mantiene en la ciudad puede llegar a generar un colapso. Entonces es importantísimo darnos cuenta de que si no hay una buena planificación, sí podemos entrar en problemas de lo que es abastecimiento de agua. ¿Sí está claro esto para todos? Sí. Chévere, entonces tengan en cuenta todas esas situaciones. ¿Hasta ahí alguien alguna duda acerca de todo lo que son las dotaciones? Inge, Ujú. en base a la proyección que se mostró de lo de hasta el año 2040 y todo eso, ahí también está, o sea, me imagino que eso ha de ser con un plan de gobierno. De ahí, en cambio, si se cambia de plan de gobierno o alguna cosa, ¿eso se ve afectado o no necesariamente podría Eh, interpolarse esa curva? bueno, esas curvas se generaron en función primero de los objetivos de desarrollo nacionales y después entre los requisitos de la ciudad o del distrito metropolitano de Quito. ¿Cuál es la situación? Probablemente es difícil que le quiten a los recursos como es el agua de lo que es el desarrollo, los planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque normalmente vemos que tenemos mucho problema con el recurso hídrico. No hay tratamiento, no hay un buen manejo, en muchos casos no hay una buena calidad del agua. Entonces, yo diría que dentro de los lineamientos, especialmente desde la Constitución del 2008, siempre se le ha mantenido al agua como un punto crítico. Entonces es difícil que venga un gobierno y nos diga, no, ya no va a ser un eje de desarrollo el manejo de recursos hídricos. Realmente es súper difícil. Si se diera, sí generaría una limitante, porque obviamente, claro, Quito tiene que mantener al uso de recursos hídricos como un componente importante de sus planes. ¿Por qué? Porque vemos que puede volverse crítico.
Entonces, realmente sería difícil que se lo cambie. Lo que sí podría pasar es que venga otro alcalde y diga, no considero que debería explotarse los ríos orientales. Así que paramos de ese plan y vemos otro. Podría ser crítico, habría que ver en función de qué estudio se hizo, ¿no? Sabemos que, que en algunos casos se manejan bien las cosas, pero que en otros la corrupción es importante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Quito. Las recomendaciones técnicas decían que el aeropuerto de Quito se haga en La Tacunga y se terminó haciendo en Tababel. Entonces, obviamente, ahí siempre hay factores que generan influencia sobre la toma de decisiones. Entonces, habría que analizar bien en función de qué se hizo esa proyección de que los ríos orientales van a ser los nuevos abastecedores de Quito. Que vemos, en esencia, estamos esperando prácticamente 4,5 metros cúbicos por segundo en 10 años sacar de esos ríos. Es bastante. Si ustedes ven la captación de Papayacta, que es la más importante, llega a 8 metros cúbicos por segundo. Entonces, inclusive estaríamos buscando más de la mitad del agua que obtenemos de Papayacta obtenerla de otros sitios. Entonces, sí es crítico. Y ahí sí les diría también, a veces es muy caro y muy difícil de cambiar un plan de desarrollo. Entonces, el alcalde lo podría hacer, porque obviamente este plan, creo que es del 2010 al 2025 que se maneja este plan de Quito. Me parece, tendría que revisarlo, pero ya les puse el plan de Rafael Correa era hasta el 2021, creo. Y, y de repente llegó Lenín Moreno, lo cambió. Entonces llegó solo hasta el 2017 y después se hizo el plan Toda una Vida. El plan Toda una Vida, bueno, se acaba en este año 2021. Entonces, hay que tener en cuenta que esos cambios pueden ser bastante críticos. Déjenme ver si tengo el distrito metropolitano de Quito. Sí, el plan de desarrollo de Quito está hasta el 2025. Entonces, sí es un poco crítico, ¿no? Aquí tengo el plan maestro del agua. Fue generado en el 2011, pero no tengo claro hasta qué fecha. Entonces, normalmente es importante que se manejen planes maestros a largo plazo. La recomendación es que se hagan planes para por lo menos 15 años. Pero el problema aquí en el Ecuador son los cambios de gobierno. Entonces, sí puede ser crítico. Yo les diría, hay que tener en cuenta que si no manejamos bien las cosas, Quito puede tener problemas de agua en unos 5 o 7 años. Así que habría que ver qué es lo que se hace. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Bueno, entonces vamos a empezar con otro tema. Este tema va enfocado a captaciones. Las captaciones son las estructuras que nosotros hacemos para reunir o utilizar recursos hídricos. Entonces, nosotros en hidráulica aplicada analizamos lo que son las captaciones pluviales convencionales de rejilla lateral y también captaciones de rejilla de fondo. Esas son captaciones superficiales. Son, yo diría, las más utilizadas para sistemas de agua. ¿Tienen todos claros cómo funcionaban esas captaciones? ¿Sí Como tal, recuerdan? la de ¿Cómo rejilla no funcionaba? era como tal, o sea, que lograba tomar un cierto caudal de la montaña o del punto de abastecimiento y con eso, o sea, se le podía, no sé, llevar a la red principal y todo eso, Sí, no sé. en esencia, por ahí va el funcionamiento de las captaciones. No sé si recuerdan.
Las captaciones de rejilla lateral contaban con un vertedero, se coloca una rejilla. Sí, esta estructura tiene ciertas obras adicionales, tiene que tener un canal de limpieza, tiene que tener muros de ala, enrocados, escolleras, aquí una pequeña losita que funciona como un elemento para disminuir lo que son los flujos subsuperficiales, los flujos subterráneos, las líneas de flujo. Entonces ingresa el agua a la rejilla, nosotros la transportamos mediante los sedimentadores y de los sedimentadores ya pasa a la conducción. Y la conducción es ya prácticamente el elemento que lleva el agua ya sea a la planta de tratamiento o al riego o a la central hidroeléctrica, que son los usos típicos. Mientras que en la rejilla de fondo nosotros teníamos una estructura similar con un azul bastante más pequeño y una rejilla ubicada en la parte posterior de nuestro azul. Entonces el agua ingresaba a una galería de captación, pasaba por los sedimentadores y después ya iba hacia la conducción. Entonces, si recuerdan esto ya ahí, con lo que mencionó. ¿Está Sí, claro para ya, todos? sí, ya Entonces, me acordé bien, gracias. ya. Sí tienen claro cuál es la razón de la captación de agua, ¿no es cierto? Simplemente es una forma en que nosotros tomamos agua del río buscando que se genere la menor cantidad de impactos y que seamos eficientes en esta captación. Entonces, ahí viene el dato, no deberíamos nosotros utilizar más agua de la que nos permite Senagua, eso es importante. Entonces, en algunos casos Senagua genera un análisis en el cual nosotros no podamos tomar inclusive agua un poco más allá del caudal ecológico. En algunos ríos Senagua nos pone límites considerando factores adicionales ambientales o factores que involucren ciertas características especiales de los ríos. Entonces, por eso yo les diría que el trabajo de Senagua en muchos casos sí fue bastante bueno. En algunas situaciones, eh, realmente podríamos decir que a veces sí generan bastante limitación, pero yo creo que debido a todo el mal manejo de aguas que se produce en el país, la existencia de Senagua es importante para en algo contrarrestar todos los daños que se producen en los ecosistemas, ¿no? Y como les digo, en la mala distribución que se genera por abastecimientos de agua, por el riego, en muchos casos la contaminación que hay, la falta de control que hay. Entonces, sí me parece que es necesario la existencia de una entidad como Senagua. Entonces, cuando hablamos de captaciones, nosotros decimos que son los puntos en donde nosotros originamos agua para abastecer un sistema. Normalmente, las captaciones van a abastecer sistemas de riego, sistemas de agua potable, sistemas de enfriamiento, centrales hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber un conjunto de obras de diferente naturaleza y su objetivo es recoger agua y utilizarla dentro de cualquiera de los recursos que hemos mencionado. Esta captación también tiene efectos beneficiosos como lo que es el control de inundaciones o desbordes de ríos. Esto es importante porque se puede generar aprovechamientos múltiples. Y ahí es donde vienen los famosos multipropósitos que se han construido en la zona de la costa, ¿no es cierto? Nacieron como un tipo de estructura para proteger las zonas de inundación. Entonces, en esencia se cuenta con una presa, pero si es que es bien enfocado el proyecto, toda esa captación de agua que se hace se la puede utilizar con diferentes propósitos. Por ejemplo, para riego, por otro lado, para generar distribución de agua potable, en algunos multipropósitos, inclusive lo que es electricidad.
Entonces eso es bastante beneficioso por el hecho de que nosotros podemos darle varios usos distintos al agua. ¿Qué pasa en la construcción típica de presas? Si ustedes se van a una presa antigua, una presa típica, la presa tenía una función, o toma de agua, o toma de riego, o central hidroeléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Hay demasiada agua. Les pongo el ejemplo del lago Eyán. Hay mucha agua. ¿Qué se hace? Se abren las compuertas y se va esa agua. Entonces, eso desde el punto de vista técnico es un desperdicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos desperdiciando la capacidad de utilizar esa agua. Entonces ahí entra esto de los multipropósitos. Esa agua podría enfocarse para generar riego, podría derivarse a un sistema adicional y de esta forma ser más eficientes. ¿Por qué? Porque ya nos gastamos en una presa. Entonces el gasto de la presa es importante y si nosotros le damos más usos, tenemos un uso más eficiente de recursos. Entonces, por eso la generación de estos nuevos proyectos. Y ustedes ven, en otros países, realmente los proyectos ya son mucho más holísticos, ya tienen varios frentes, varios análisis, y de esta forma nosotros podemos ser mucho más eficientes en el manejo de recursos. Por otro lado, las captaciones son formas fáciles, sí, porque no requieren obras demasiado complejas, y rápidas para utilizar el agua. Normalmente se puede trabajar con bombas o por gravedad. Recuerden, nosotros nos trataremos de enfocar en gravedad porque reduce los costos de los proyectos. Tiene que haber agua limpia y fresca. Esto es uno de los principales elementos. ¿Por qué? Porque si tenemos que darle demasiado tratamiento al agua puede ser un problema, tanto en cuanto a costos y en cuanto a la calidad del agua que vamos a entregar. Entonces aquí viene lo que ya vimos de la protección en la fuente y de la calidad del agua en la fuente. Entonces eso es bastante importante de tener en cuenta, ¿sí? Mientras mejor calidad tenga el agua en la fuente, más fácil va a ser realizar el tratamiento, y si es que es un tratamiento fácil, va a ser un tratamiento barato. Entonces nosotros podemos diferenciar las captaciones en función de su tamaño y vamos a definir que tenemos captaciones pequeñas, muy pequeñas, perdón. Cuando hablamos de menos de 100 litros por segundo, vamos a decir que tenemos captaciones pequeñas cuando nosotros manejamos caudales menores a 1000 litros por segundo, medianas cuando hablamos de entre 1000 y 3000 litros por segundo, y a captaciones grandes cuando hablamos de más de 3000 litros por segundo. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son los periodos de los caudales de diseño para las captaciones? Si son superficiales, caudal máximo diario más un factor de seguridad del 20%. Si son captaciones subterráneas, máximo diario más un 5%. Entonces, cuando nosotros hablamos de captaciones superficiales, tenemos todas las captaciones de agua que se van a hacer tanto en ríos como lagos y embalses. Entonces, nosotros generaremos las obras necesarias para poder generar el aprovechamiento de agua. Hablamos de la posibilidad de un sistema por gravedad, cuando la altura está a nuestro favor y podemos generar la distribución mediante la gravedad, y un sistema por bombeo, cuando tenemos un nivel más bajo. Nosotros, siempre que sea posible, vamos a tratar de evitar usar bombas. Nuevamente hago hincapié porque pueden generar costos bastante altos. Entonces, no se olviden, hay que tener en cuenta que las aguas superficiales normalmente van a tener una calidad no tan buena, están expuestas a la generación de bastantes contaminantes. Entonces, si es que hay bastantes contaminantes, el problema es que tienen que tener un buen tratamiento. Normalmente el tratamiento de captaciones superficiales es más caro y un poco más elaborado que el tratamiento de captaciones subterráneas. Entonces, hay que tener en cuenta que este tratamiento tiene que ser considerado porque nosotros debemos mejorar características físicas, químicas y microbiológicas.
Entonces ahí, nuevamente, hacemos hincapié en que la calidad del agua en la fuente tiene que ser bastante buena. Mientras mejor sea la calidad del agua en la fuente, vamos a tener una facilidad de lo que es generar el tratamiento. Entonces, si se dan cuenta ahí, es un poquito complejo a veces analizar cuál debería ser la capacidad de la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, eso lo deben haber visto en Sanitaria 2, todos los elementos de los sistemas de tratamiento a veces pueden ser complejos de diseñar. Entonces hay que tener en cuenta de forma muy clara los caudales de diseño para estas estructuras. Los sistemas por gravedad, bueno, esto ya lo hablamos, perdón. Tenemos que tener ciertas consideraciones para ubicar captaciones superficiales. Primero, hay que tener cuidado con dónde están los puntos de contaminación. Si nosotros tenemos un sector industrial cerca, tenemos que tener una alerta de que probablemente se pueda generar contaminación. Hay que tener cuidado. Lo mismo, una población cerca de la captación puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque se generan descargas de aguas hervidas. Y hay que tener mucho cuidado que eso puede generar contaminación de la obra del agua cerca de la obra de captación. Y ahí se podría generar un problema en cuanto al tratamiento. Hay que tener medidas de prevención de riesgos, ¿sí? Hay que, nuevamente, hacer hincapié en la reducción de los riesgos de contaminación. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una obra de conducción que genera el transporte del agua, en algunos casos se utilizan conducciones bastante largas, entonces hay que tener mucho cuidado de que no haya una fuga en la conducción. ¿Qué pasaría si hay una fuga en la conducción, por ejemplo, y hay un sistema de alcantarillado con una fuga cerca? Puede generar una contaminación del agua. Entonces puede ser crítico que nosotros tengamos fugas en las obras de conducción. Entonces hay que tener eso muy, muy en cuenta y hay que manejar medidas para prevenir estos riesgos que se pueden dar. Los costos de mantenimiento son altos. Hay que manejar un buen mantenimiento, como les digo. Si no hay mantenimiento adecuado, eso va a generar que se empiecen a producir fugas, que se empiece a generar un incremento en el índice de agua no contabilizada y obviamente eso genera afectaciones más importantes. La cantidad y calidad de agua va a depender de las estaciones y escorrentías. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de agua siempre en captaciones superficiales va a ser bastante variable. Entonces nuestro análisis tiene que enfocarse en algunos casos en caudales máximos, en otros casos en caudales mínimos, de tal forma que nosotros sepamos cuándo se producen escorrentías, cuándo tenemos caudales de estiaje y de esta forma nosotros podamos prevenir no quedarnos sin agua. Esto puede ser un problema bastante dramático. Hay ríos en donde varía bastante lo que es la cantidad de agua que se tiene dentro del río. Entonces, si se producen variaciones muy importantes, en algunos casos se hacen análisis de acuerdo a las estaciones que se manejan. Por ejemplo, hay un río que se le capta más agua cuando estamos en invierno y hay más lluvias, pero en época de verano no se puede utilizar la misma cantidad de agua, entonces tenemos una fuente adicional para abastecer esa diferencia. Entonces eso ya se lo maneja en varios países y de esa forma se tienen sistemas mucho más eficientes. Hay que contar con un operador que tenga un buen conocimiento práctico, ¿sí? Porque si no hay una buena operación, el riesgo de pérdidas también crece dramáticamente. También si no hay una buena operación, se puede generar contaminación de las aguas, se puede generar turbiedad. Por ejemplo, el operador tiene que estar en la capacidad de decidir ciertas cosas. ¿Qué pasa si de repente hubo un pequeño deslave cerca de la captación aguas arriba? Llega una gran cantidad de sedimento al río, se genera un montón de sedimento dentro del agua, incrementa la turbiedad del río. Entonces, en muchos casos, si pasa eso, el operador tiene que estar en la capacidad de parar la captación, perdón,
Y si se para la captación, se permite que toda esa agua que tiene alto contenido de sedimentos continúe por el río y nuevamente después se genere el funcionamiento de la captación. Ese tipo de decisiones tiene que tomarlas el operador, porque si de repente nos llega una agua lodosa a la captación y esto se lleva a la planta de tratamiento, probablemente la planta de tratamiento tenga que hacer modificaciones para poder generar el tratamiento adecuado. Entonces esas situaciones se dan en la realidad y si no se las maneja de forma adecuada, se pueden producir afectaciones a los elementos de la planta de tratamiento y de la captación propiamente dicho. Si ustedes tienen demasiada agua sucia con alto contenido de basura, de material flotante, inclusive podría generar problemas en los mecanismos de las compuertas, por ejemplo, o en válvulas. Eso les decía, pasa bastante en centrales hidroeléctricas. Entonces es una situación bastante compleja. Aquí tenemos varios tipos de captaciones de un río. Esta es una captación directa en un río. La verdad, no debería ir el conducto sobre el río. Entonces ahí hay un problema en lo que es el diseño de esto. Toma lateral, que es la captación que hablábamos, que vimos en hidráulica aplicada. Si nosotros colocamos la rejilla en la parte posterior, aquí estaríamos hablando, más bien dicho, de una captación de rejilla de fondo. ¿Sí? Esta es la famosa rejilla Coanda, en donde es una rejilla con una forma especial. Captaciones en manantiales o en afloramientos, en donde nosotros podemos generar una especie de caja de revisión en donde tomamos agua y de ahí también permitimos que se siga formando el escurrimiento de esta captación. Y este es un tipo interesante de captación que se llama la torre de toma. La torre de toma, yo diría que se usa mucho más en Europa. En esencia es una estructura vertical que tiene varios orificios a lo largo de su altura. Entonces, conforme va subiendo, bajando el nivel del agua en el río, entra más o menos agua en la captación. Entonces, claro, es una captación que depende totalmente del nivel de agua en el río, pero genera resultados bastante interesantes. Obviamente no lleva caudales demasiado importantes, pero genera en poblaciones pequeñas una opción súper buena. Diría en Europa se usa bastante, aquí en Ecuador realmente no la he visto. Inge, Ujú. ¿esa torre de toma sería para un caudal mayor que el del río o en qué difiere más que nada en precio y la captación del río? A ver, no te escuché bien, perdón, ¿puedes repetir? O sea, la captación del río pareciera que, no sé, me parece que tiene mucho mayor caudal que la que está en la de la toma, porque se le ve que no Ah, está fluyendo mucho el agua. Por eso me bueno, pregunto. depende del río realmente, ¿no? En esta captación del río depende también, si ustedes ven, el tubo está encima del río. Normalmente tiene que estar abajo. Entonces, de eso también va a depender la cantidad de volumen de agua que entra. Entonces, yo les diría, esta captación lo que hace es tomar volúmenes muy pequeñitos. Probablemente esta de acá lleve caudales mayores que esta de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo un sistema de orificios por donde el cual entra el agua y se genera el transporte del agua hacia un conducto. Entonces, depende, yo les diría, para mi gusto, esta captación del río aquí está mal hecha porque tendría que estar abajo del río. También es un diámetro bastante grande y se ve que la altura del agua en el río no es demasiado importante. Entonces, claramente este es un río que tiene bastante desnivel. Entonces, habría que tener ciertas consideraciones en este caso. Entonces, yo les diría realmente habría que analizarlo un poco más a detalle dependiendo del emplazamiento del proyecto para ver cuál podría llevar más agua. Listo, Inge, muchas gracias. Entonces, para definir la localización de estas captaciones superficiales, nosotros tenemos que tener claro que el caudal del río tiene que ser mayor al caudal de diseño. Obviamente, no podemos llevarnos toda el agua del río. Ahí es donde yo les digo que es importante la labor que así hace en agua. Hay que verificar la profundidad del río. Tiene que permitirnos generar la captación sin problema. Hay que analizar qué pasa con el nivel mínimo, el nivel promedio y el nivel máximo de agua en el río. ¿Sí? Entonces ahí entra la profundidad del río y compararla con el valor mínimo.
El cauce tiene que ser estable. Es importante esto porque si se empiezan a generar muchos deslaves en el cauce del río o se empieza a producir cambios en el cauce del río, eso puede generar un incremento dramático en la cantidad de sedimentos. Las orillas tienen que ser firmes, no tiene que haber demasiada origen de sedimentación debido a derrumbes en los taludes. Hay que tener una carga suficiente que nos permita mover el agua hasta el sitio donde está ya la distribución. Aquí le pone como el sitio de las bombas. Es preferible no utilizar bombas, entonces hay que buscar más bien que la carga sea suficiente como para generar un transporte fácil del agua hasta ya sea la planta de tratamiento o sea ya el punto de distribución. Hay que tomar en cuenta que si existe una captación lateral, se puede acarrear bastantes sedimentos. Entonces hay la posibilidad de que se generen desplazamientos de sedimentos aguas abajo y eso podría generar variaciones en lo que es la forma de la sección transversal del río. Entonces hay que tener en cuenta que podrían ser necesarias medidas adicionales para controlar esto. En manantiales y quebradas nosotros hablamos de que se puede utilizar una pequeña presa tomadique, es una pequeña presa que tiene un drenaje por un lado, tiene un sistema de rebose, o sea, que pueda permitir que se vierta el agua y una captación o bocatoma. ¿Sí? Entonces, de esta forma, si nosotros usamos esta presa tomadique, nosotros podemos deshacernos de mejor forma de sedimentos. Se puede hablar de captar agua con estructuras situadas en excavaciones perpendiculares a las riberas del río. O sea, si tenemos el río, nosotros hablamos de las riberas en esta zona de aquí. Entonces nos dice que podríamos generar estructuras perpendiculares a las riberas del río. En esencia, tendríamos que ver la opción de generar estructuras que funcionen más o menos de esta forma para la captación. Entonces, normalmente aquí se puede colocar una rejilla para hacer una captación. Vamos a ver imágenes un poquito más aceptables después. Cuando la corriente es muy grande, también se puede usar las torretomas que veíamos, ¿sí? De esa forma nosotros podemos generar una captación bastante simple. O las tomas sumergidas, estas se consideran como tomas directas, las tomas sumergidas son también comunes. Y después las tomas laterales, que serían las captaciones de rejilla lateral. Si nosotros utilizamos estaciones de bombeo, nosotros deberíamos tratar de ubicarlas en el tramo recto del río, ¿sí? Buscando que sea estable el cauce y buscando que no se produzca mucho riesgo de inundación. Como recomendación, ya les dije, las tomas con bombas suelen generar bastantes problemas. Y siempre hay que hacer un estudio hidrológico para definir todas las características del río. Este estudio hidrológico considera la pluviometría, considera la realización de aforos, medidas del agua en sitio, o puede hacerse aforo mediante trazadores químicos, con aforadores de velocidad, con aforadores de vertedero también, si es que hay la posibilidad. Entonces es importante realizar aforos para poder tener datos más certeros. Hay que buscar coeficientes de escorrentía que analicen cuánta agua cae desde las laderas. Hay que ver la regularización del río, cómo varían los caudales a lo largo de las diferentes estaciones y cualquier otro estudio que nosotros consideremos necesario. Tener en cuenta que si no tenemos datos certeros de la pluviometría, podríamos hacer análisis con cuencas que nosotros asumamos que son similares a las que estamos manejando. Hay que generar unos estudios completos en donde podamos garantizar su explotación, o sea que el caudal que manejemos sea suficiente y no se genere un problema y pueda mantenerse sin problema cuando hay máximas avenidas o caudales máximos, cuando hay máximos estiajes o caudales ya de bajo nivel, cuando hay erosión, cuando hay sedimentación y si es que existe la posibilidad de cuerpos extraños como material flotante o basura. Tiene que ser fácil la explotación, fácil la limpieza,
se debe poder acceder, se debe poder contar con suministro de energía eléctrica. Normalmente, cuando tenemos buenas vías de acceso, tenemos suministro de energía eléctrica, pero si es que estos no están, eso puede dar lugar a un incremento en la inversión bastante importante. Normalmente, si es que es difícil acceder al sitio donde queremos poner la captación, vale la pena cambiar de sitio porque el costo de hacer vías y el costo de generar lo que es abastecimiento de energía eléctrica puede ser demasiado alto, a menos de que vaya dentro de un plan en donde se pueda abastecer de energía o vías de acceso a alguna población. Entonces ahí ya le daríamos un fin social a la generación del proyecto. Entonces hablábamos de los tipos de captaciones. La de azul que ya conversamos es la que vimos en hidráulica aplicada. Azul puedes tener una captación de rejilla de fondo, que es la que estaríamos hablando en este caso cuando se habla de captación de azul. Y después la rejilla lateral, que creo que está nombrada más adelante. Los pozos de infiltración y galerías de infiltración también son espacios en donde nosotros generamos una galería o un pequeño túnel por el cual pasa el flujo de agua. Entonces hay una rejilla que permite evitar que ingresen basuras o sedimentos flotantes, o sedimentos grandes, más bien dicho. Y se utiliza normalmente un material granular, se puede utilizar una cama de rocas de gran tamaño para que generen una especie de filtro a lo que ingresa el agua a la captación. Las tomas laterales, que eran las que ya hablábamos, las de rejilla lateral, estas yo diría son las más comunes que hay. Y captaciones sumergidas, que son captaciones que se realizan con tubos perforados en el río. Estos tubos tienen perforaciones, el agua ingresa por estas perforaciones y se les lleva normalmente a una galería o a un pozo desde el cual ya se distribuye el agua. Estos tubos tienen el problema de que obviamente las perforaciones son para retener que no ingresen sólidos y sedimentos, pero se pueden taponar. Entonces, en muchos casos se los recubre de geomalla o geotextiles para poder evitar que ingresen demasiados sedimentos. Y el riesgo, obviamente, que se maneja con estos es que se pueden taponar fácilmente. Entonces, si se taponan, sí puede producirse un problema. Y después generar el mantenimiento de estos sistemas suele ser un poquito complejo. Suele ser bastante caro. Entonces nosotros vamos a enfocarnos aquí en lo que se conoce como toma directa. La toma directa tiene varias formas, pero en esencia se enfoca a tomar el agua directamente del río, sin mayores estructuras. Entonces la más común es colocar una rejilla, se genera una especie de galería, una estructura como vemos aquí. Se genera un espacio normalmente recubierto por rocas para producir un material filtrante. Esta rejilla tiene que estar bajo el nivel, la parte baja de la rejilla bajo el nivel de estiaje y bajo el nivel ordinario o el nivel común del río. Y toda la rejilla tiene que estar bajo el nivel de máximas avenidas. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo del nivel de agua que tenemos, va a variar la cantidad de caudal que pasa acá. Entra a este pozo que tiene que tener una entrada propia para proteger de que si aquí hay un talud, toda la basura, todos los sedimentos, toda la escorrentía no ingrese a este pozo. Y aquí normalmente ya podemos tener una conexión directa de acá o un sistema con tubería como tenemos aquí, en donde se habla de una alcachofa de toma que en esencia es una rejilla, ¿sí? Una canasta se le conoce, que nos sirve para que cualquier sedimento que entró trate de evitarse que siga ingresando al resto de la conducción. Entonces, la rejilla es totalmente necesaria dentro de estos sistemas porque la rejilla es la que evita el paso del flujo. Tiene que haber el canal de galería porque es el que transporta el agua. El pozo, en algunos casos se convierte solo en un pozo de revisión, en otros es un pozo de agua como el que tenemos aquí, ¿sí? Y de esta forma vemos que es un sistema súper simple, súper básico, en el cual nosotros lo que hacemos es captar el agua directamente del río. Entonces vamos a ver diferentes opciones un poquito más adelante
de cuáles son los diferentes tipos de toma directa. Tiene que integrar de ley la toma directa, un canal hasta la toma de agua en el río, obviamente un espacio por donde pasa el agua desde el río, la rejilla que nos evita el ingreso de material flotante o de basura o de material de gran tamaño. El espaciamiento se recomienda de 5 a 10 centímetros. Entonces, esta rejilla nos sirve para material grande, como podemos ver en su espaciamiento. Tiene que haber una conducción, que es la que nos lleva el agua hasta el pozo, probablemente, que es la obra más común. Y de ahí, obras de protección que nosotros tenemos en la estructura, ¿no es cierto? En donde podemos asegurarnos que la toma esté en un punto adecuado en cuanto a estabilidad de taludes y a lo que es la facilidad de generar mantenimiento. Aquí estaba la misma foto. Aquí tenemos varios tipos de tomas. Vamos a subir un poco esto. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una captación en la cual se genera una especie de pozo grande. Este pozo grande está cubierto de varias rejillas. Entonces vemos, se generan 4 capas de rejillas, es una opción típica, cada una con diferentes espaciamientos para evitar el ingreso de partículas. Viéndola en planta de esto de aquí, 4 tipos de rejillas, se genera un espacio tipo canal, en donde al final tenemos nuestra obra de captación, nuestro conducto de captación. El nivel del agua obviamente tiene que estar siempre sobre este punto de captación. Aquí vemos esta diferencia de alturas. Y normalmente se genera o se busca generar estabilización con cantos rodados con piedra de río bastante grande. Se tiene que buscar la protección de orillas, hay que evitar que se produzca desestabilización de la estructura. En muchos casos se genera esta estructura tipo espigón también para proteger lo que es el funcionamiento de la captación. Entonces, ¿qué sucede? Viene el agua, aquí se genera este movimiento y empieza a ingresar. Empieza a ingresar el agua, pasa por las rejillas, llega a llenar esta especie de pozo que se genera y aquí tenemos nuestra válvula de la captación, podemos decir nuestra canasta para evitar el ingreso de sedimentos. Mientras que acá por otro lado tenemos la que yo diría es la toma directa más típica que se suele manejar, en donde nosotros simplemente tenemos el río, metemos una canasta con un conducto y llevamos el agua hacia la captación. Yo diría esta es la más típica. Hay que tener cuidado que el nivel mínimo del agua tiene que estar siempre sobre la rejilla, porque si está encima hay riesgo de que entre aire y eso puede generarnos problemas, además de que no captaríamos agua, entonces siempre tiene que estar debajo del nivel mínimo. Tiene que tener una buena estabilización del muro por el hecho de que nosotros estamos excavando para generar lo que es el conducto. Entonces ingresa el agua, a veces se genera una especie de anclaje para evitar que vibre mucho o que se doble mucho el conducto. Llega el agua, aquí tenemos una válvula de control que es la que nos sirve para evitar que si queremos que se pare la captación, poder cerrarla. Y en estos casos normalmente se manda el agua directamente entubada y hasta el punto de distribución, ya sea la planta de tratamiento o sea el riego, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el pozo deja de ser un pozo de agua y se convierte en un pozo de revisión, donde una persona puede entrar y generar la operación de la válvula de control. ¿Sí? Entonces, aquí ya se diferencia un poco del primer ejemplo que vimos, en donde teníamos un pozo de agua y en el pozo de agua se genera la captación. Podría darse un caso similar aquí, pero realmente no es necesario, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero llenar el pozo de agua si simplemente yo puedo enviar el conducto de manera directa? Acá por otro lado abajo tenemos otro tipo de captación directa en donde, miren, se genera una estructura normalmente de hormigón aquí que ya genera un espacio, aquí también tiene que tener paredes de hormigón, en donde se coloque la rejilla. Siempre se trata de colocar la rejilla un poquito inclinada,
Esto es por facilidad de mantenimiento, por facilidad de limpieza, y para evitar que se queden muchos sedimentos atrapados. Acá tenemos otra estructura de control para estabilizar todo lo que estamos manejando. Pasa el agua a través de la rejilla, tenemos una compuerta, que sería el equivalente a la válvula de control que teníamos allá. Esta compuerta nos sirve para regular el ingreso de agua. Y después tenemos una tubería por la cual ingresa el flujo y continúa hacia la conducción, la planta de tratamiento o cualquier tipo de estructura que estemos manejando. Entonces, si ven, hay ciertas variaciones que se van dando. Y aquí al otro lado tenemos otro tipo de captación de toma directa, en donde, ¿qué sucede? Similar a la de acá, una estructura de hormigón, ¿sí? Para generar una estabilidad. Se coloca rejillas, aquí hay un pequeño murito, aquí hay rejillas tanto en la parte horizontal como vertical, ¿sí? En donde el nivel mínimo tiene que estar encima de la base de la rejilla y el nivel máximo sobre el tope de la rejilla, y de esta forma nos aseguramos que siempre ingrese agua a la captación. Hay que manejar una compuerta para regular el ingreso del agua y seguimos con una conducción, en este caso desde hormigón, la cual llega ya hasta nuestro punto de conducción o de planta de tratamiento. Entonces, como ven, hay varias opciones para lo que son estas tomas directas. Sí está claro que en esencia están haciendo lo mismo, pero de diferente forma. ¿Qué me dice? Pero ahí lo que varía es como tal el volumen de agua que cada una recepta, ¿verdad? Claro, Por el eso. volumen de agua, ajá, que Ah, ya, dependerá ya. del tamaño del conducto que estemos Mm. usando, ¿no? Y de la rejilla también. Entonces, en esencia hay un montón de variaciones. Yo les diría la más común y la que nos vamos a enfocar es la que tenemos acá arriba a la derecha, ¿sí? Que es súper simple. Solo se coloca un tubo, se lo manda a un pozo y va a ir. En los otros casos necesitamos ya estructuras adicionales, necesitamos generar estructuras de hormigón, hay que generar ya un canal de hormigón, propiamente dicho, que funcionaría ahí como un conducto. Entonces, hay muchas variedades en cuanto a estas tomas directas. Entonces, estas tomas directas, por lo general, siempre tienen un pozo que puede funcionar como pozo de revisión o como pozo de agua, dependiendo del tipo de captación que hagamos. Un canal o un tubo de conducción en donde nosotros tenemos que tener clarísimo que tiene que estar bajo el nivel de estiaje, o sea, bajo el caudal mínimo, de tal forma que cuando hay sequía podamos seguir captando agua. Ojo, que cuando hay sequía nosotros tenemos que analizar cuál es el caudal ecológico y esto tiene que influir en cuál es nuestro caudal de captación. Tiene que haber una rejilla para evitar el ingreso de sedimentos, esto es importantísimo, y las obras de protección, que normalmente son estabilización de taludes o protección del sistema, como por ejemplo una cámara donde está ubicada la rejilla, lo que son las obras de protección para donde va a estar la compuerta, los taludes, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacer un análisis en función del volumen de agua que vamos a captar y las características que tenga el río. Entonces vemos si es que vamos a hacer regímenes permanentes o variables. Normalmente tratamos de que sean permanentes. Les dije, hay casos en donde podemos decir esta captación solo funciona en ciertas épocas del año o no funciona en época de estiaje. Eso sí puede pasar en algunos casos específicos, especialmente cuando no hay mucha disponibilidad de recursos hídricos. Se tiene que satisfacer que la bocatoma, aquí se habla de bocatoma y genera a veces confusión. La bocatoma es cualquier obra que nos sirva para captar agua. Tiene que estar localizada en un tramo libre de erosión, donde no haya demasiada erosión, porque esto puede generar problemas en lo que es estabilidad de la estructura, problemas en lo que es cantidad de sedimentos que ingresen al sistema. Entonces hay que tener cuidado. Lo mismo a solves y descargas residuales. Las descargas pueden generar contaminación, obviamente. La clave o punto mínimo del conducto se debe tomar en un nivel inferior al caudal mínimo que maneja el río. Como les digo, de esta forma aseguramos que siempre haya captación de agua. En la boca de entrada siempre tiene que haber una rejilla. El espaciamiento aquí nos recomienda de 3 a 5 centímetros. Antes nos recomendaban de 5 a 10.
Les digo, hay variabilidad dependiendo de la cantidad de sedimento que lleva el río. La velocidad mínima dentro del conducto nos recomiendan de 0.6 metros por segundo. Algunos autores van hasta 0.8 metros por segundo. Obviamente esta velocidad mínima nos sirve para evitar el ingreso de sedimentos. La velocidad máxima tiene que estar limitada por las características tanto del flujo de agua como el material del conducto. Entonces, en esencia, no se debe o no se suele limitar la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque en estas captaciones no se suele dar la posibilidad de que tengamos demasiada pendiente o se pueda generar demasiada velocidad. Entonces, no se limita la velocidad máxima. Y hay que disponer de elementos que permitan facilidad de operación, acceso, inspección y limpieza. El acceso tiene que ser fácil, tiene que permitirse la salida en caso de emergencia, tiene que haber buenas facilidades para inspección, tiene que tener unas buenas escaleras que puedan permitir el acceso rápido igual. La limpieza debe darse de forma fácil y coherente, por eso una de las razones es colocar la rejilla de forma horizontal. De ahí, aquí arriba suele haber un dintel, cosa de que el operador pueda generar un acceso fácil a la limpieza. Normalmente genera esta limpieza con un rastrillo. Es mucho más fácil generar la limpieza cuando es inclinada la rejilla. Y bueno, creo que podemos quedar hasta ahí porque de ahí voy a hacer un ejercicio y creo que nos demoraríamos bastante. Como me dijeron que tienen exámenes, les voy a dar algo de tiempo ahí para que sigan estudiando. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, Inge. Bueno, si no hay dudas, entonces eh, podemos quedar ahí. Nos veríamos mañana para el examen y un buen día para todos. Hasta luego, Inge. ¿Alguien que no haya estado en lista? Yo dije Roma. A ver, espérate un ratito. ¿Quién me dijo? Ariel Román. Ariel Román, perfecto. ¿Nadie más? Listo. Un buen día para todos.